doctor sobre eso, ¿bien? Gracias, Y Maca. ahí te podría responder. Fátima. Milagros, lo de Hola, Maca. anatomía, Sé que es del módulo 1, pero a a mí ver, lo que me costó un montón era el tema de alcalosis. bien, Y el tema de alcalosis y acidosis me costaba mucho a mí. Si eso lo perfecto. podríamos repasar en algún momento, Sí, lo podemos estaría repasar, bueno. o si no lo vemos con el doctor, pero yo lo estoy anotando acá. Trastornos ácido-base. Muy bien. Alcalosis, acidosis, lo anoté, perfecto. Milagros, lo que tú me comentas de anatomía lo anoté acá en la lista para hablar con el doctor, ¿bien? Anatomía, y solamente deben ser 100 alumnos seguramente eso, porque el MIT que no es de la, como corporativo, es hasta 100 el común, y el otro, el de la facultad, es más de 100. Así que ahí debe haber algún problema, pero ya lo comento hoy día no, mañana cuando hable con el doctor. Bien, clase de anatomía y número de alumnos. Listo. Repasar anemias. Perfecto. Muy bien. Vayan diciéndome todo lo que quieran repasar. Así yo programo mis clases este fin de semana y ya le pido los horarios al doctor como para poder trabajar. Anemias. Ya de Martina me dice, sí, tienen que repasar todos los módulos porque ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, desde que vimos el módulo 1, desde que vieron agua, y naturalmente los conocimientos que no van utilizando van quedando ahí en el olvido, se van olvidando bien por una curva, esto es normal. Entonces ustedes para tener todos sus contenidos así en la mente, todo fresquito, tienen que repasar todo, todo, todo. Doctora, la pregunta en realidad es cómo recomendaría usted que lo repasemos, o sea, alguna forma que nos recomiende para repasar todo. Bueno, y sobre eso hay diferentes técnicas. ¿Yo qué es lo que haría? Yo les voy a contar lo que yo haría, ¿bien? Y después ustedes lo adaptan. Pero lo que yo haría hoy día es poner en una mesa, en el escritorio, ordenado todos los contenidos que tengo, el módulo 1, todo lo que he sacado en papel, módulo 2, bien, y tendría los programas. Entonces, me dedicaría estos días a ir haciendo un listado en un papel de todos los contenidos que vi en ese módulo y luego empezaría a programar de las clases que yo más dudas tengo, empezaría a volver a revisarlas, a hacer esquemas, a ver nuevamente esos temas, de manera de empezar por lo que más tengo dificultad o lo que menos me acuerdo, para optimizar el tiempo. Y luego ir dejándola, mejor decir, todos los días, en la mañana lo primero que voy a hacer, voy a repasar módulo 1. Y en la tarde voy a dejar un ratito para el módulo 2. Y así van simultáneo. Porque si ustedes se fijan, módulo 3 lo tenemos acá encima. Así que el módulo 3 se van a acordar muchas cosas y todavía pueden estar haciendo consultas de eso y no hay problema. El módulo 6 también, el módulo 6 lo están viendo ahora. Estúdienlo muy bien ahora. Módulo 5 lo mismo. Y vayan trabajando así con los módulos pasados. Por el tema de que ha pasado bastante tiempo. Tomen en cuenta que nosotros empezamos en abril aproximadamente. Integración metabólica, ¿vale? Lo anoté en mi lista. Milagros, muy bien. Lo de 2N lo tengo acá. Lo acabo de anotar. Y creo que eso es todo. Con el comentario de Milagros, creo que sí, me parece que es el último comentario que tenemos acá. Bueno, ¿algo más? ¿Eso es todo? Bien, vamos a... Si hay algo más y se acuerdan, anótenlo y me lo dicen un ratito más. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Les voy a decir algo que luego con el doctor Peláez se lo vamos a confirmar porque todavía no he hablado de ese tema, pero se refiere al trabajo final. Así que yo voy a hablar de cómo fue el año pasado y porque quiero explicarles algo en especial. Entonces, el año pasado tuvieron que hacer una integración, elegir un tema, hacer una integración entre todos ellos,
de manera de generar un solo texto sobre un tema en especial. Creo que era COVID y la otra opción era elegir alguna enfermedad o algo irrelacional. En el fondo lo que sea era relacionar el tema con todos los módulos. Tenían que presentar para esto un escrito y a la vez tenían que presentar un video. Un video relatando su trabajo, imágenes y todo. Sobre el video no lo voy a hablar ahora porque se los tengo que confirmar, pero a mí la parte del trabajo escrito es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque he estado viendo algunos informes de tutorial y noto que todavía no indican la bibliografía en los informes adecuadamente. Y lo otro, muchas veces a lo mejor lo hacen por tiempo, que hacen los informes rápido, ¿bien? Bueno, pero en el examen, en el informe final no puede haber ningún error. Y lo otro que queda pendiente es el tema de qué bibliografía ustedes van a usar para ese trabajo. Por ejemplo, tiene que ser bibliografía confiable. A ver, yo les hago una consulta. ¿Ustedes usarían Mayo Clinic para el trabajo? No. No. Bien. Pero fíjense, hagan una lista. Yo no usaría Mayo Clinic. Después, o lo que podríamos hacer, una búsqueda entre todos, y ahí les voy indicando más o menos la información. Supongamos que ustedes van a trabajar con anemias hemolíticas. Vamos a hacer, y ahora ya les voy a compartir, y vamos a ir revisando un poquito bibliografía. Ya, mi tema acá puse anemias hemolíticas. El primer resultado que me aparece es redacción médica. ¿Ustedes usarían redacción médica? No sé. Bien, prefiero el no sé porque alguien dijo no, pero le escuché como duda. Vamos a revisar en qué consiste esta página. Dejar compartir. Está compartiendo. Entonces, fíjense, esto no es de una universidad, ¿bien? Esto es como una especie de diario donde nos están hablando generalidades del tema. Dice, se llama anemia a la disminución del número de glóbulos rojos. Para la definición de anemia que hemos estudiado, ¿utilizamos una disminución del número de glóbulos rojos? No, de hemoglobina. En la concentración de hemoglobina. Bien. Entonces ya ven que acá hay ciertos detalles que nosotros no nos está calzando con lo que estamos estudiando. Fíjense también el vocabulario. Ustedes deben trabajar con textos científicos, con vocabulario técnico. Acá dice, los glóbulos rojos se fabrican. ¿Se fijan? Lo mismo que cuando me ponen en los informes de repente que dice que puede afectar la salud, que se relaciona con los riñones o cosas, por ejemplo, cuando me hablan de la eritropoyetina, qué sé yo, y uno está viendo, no me acuerdo exactamente bien, que el vocabulario no es técnico, sino que viene de este tipo de página. Entonces, esta página no sirve. Luego, supongamos que yo tengo una duda. Acá yo digo, bueno, sobre ni leí el párrafo, así que ustedes ni lo lean. ¿Esto estará bien o no? Si fuera un artículo diferente, como el que yo les estoy pidiendo, ¿qué es lo que tendría que estar al final del párrafo de donde yo estoy poniendo una información, un contenido? ¿Qué tendría que anotarse acá? ¿Qué tendría que indicarse acá que no está La bien? referencia a la bibliografía. Bien, la cita bibliográfica y al final del trabajo las referencias. Estoy hablando en el formato app. Si nosotros nos fijamos acá, acá indica de dónde han sacado la información. No, Maca. No. Fíjense lo que dice acá, que esto ha sido redactado por un especialista médico, pero es como que está traducido en palabras sencillas. Entonces, esto a ustedes no les sirve para estudiar. Por lo tanto, no usen este tipo de trabajos. Después, ya les voy a explicar por qué es importante que se indique la cita bibliográfica y las referencias. Medline Plus
¿Usarían Medline para el trabajo final? Y para los tutoriales tampoco deberán, pero ¿usarían Medline? No, no. No, yo tampoco. Nuevamente, No, no. por las mismas causas que les explicaba antes. Yo no estoy diciendo que Medline esté bien o que esté mal. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que para hacer un trabajo, ustedes para darle fuerza e importancia a su trabajo, deben seleccionar cuidadosamente la bibliografía. GitHelp, esta página la veo constantemente y la siguen utilizando a veces, pero también es una página que no debieran usar ustedes para sus trabajos. Por ejemplo, a esto me refiero cuando le decía que de repente uno ve que los informes dicen la anemia ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos en un cuerpo de una persona es demasiado baja, por ejemplo. Ya vimos que tenemos problemas con nuestra definición. Pero este tipo de vocabulario es el que veo muchas veces en los informes. Y no. Ustedes van a trabajar de distintas fuentes bibliográficas, ¿bien? Ahora, vamos a continuar. Bueno, después viene el Xavier. Pueden usar Cielo. Pueden usar libros. Bien, no usen videos. Tampoco usen apuntes de clase. Tampoco usen los manuales del módulo. Nada de eso. Tiene que ser información confiable. Y hay otro detalle y un error que no tienen que hacer nunca más, que es decir, sacan la información de Medline, de Mayo Clinic y le ponen visto en el módulo. No, porque uno ya ve que la información viene de otras partes. Entonces, o le vienen y le ponen un libro o ponen una bibliografía que conocen, como que viene de ahí, y no viene de ahí, porque yo ya estoy viendo, ya detecté el origen de esa información. Hay otra página que ustedes tampoco pueden usar, y es SlideShare, porque son, y lo que pasa es que acá tienen PowerPoint y temas así presentados, entonces uno dice, bueno, quiero leer un Power, quiero tener una idea, lo que sea, bueno, y acá recurren, pero ¿cuál es el problema? Que esto es lo mismo que un blog, lo mismo que una fuente, otras fuentes que les he estado diciendo que no usen. Lo que sucede es que acá no está revisado. No hay nadie que diga, yo doy fe de que esta información es 100% confiable. Si en algún momento encontraran un libro que estuviera acá, y bueno, ahí ustedes dicen, utilizado por ejemplo el blanco de bioquímica y que estuviera en esta presentación, bueno, en ese sentido lo podrían usar, no correspondería exactamente porque por los de los derechos de autor y todo eso, pero bueno, en ese sentido sería el único motivo en que podrían usar estas páginas, pero tendrían que decir blanco de bioquímica visto en tal parte, porque si parten dice SlideShare, ya le quitan fuerza a su trabajo. Sí, para el trabajo final van a tener tiempo y vamos a tener reuniones en que vamos a ir hablando de los temas y ustedes nos van a ir comentando cómo van con el trabajo. Bueno, vamos a ver un poquito más. ¿Sí, Luisina? Maca, No sé. una pregunta. ¿El trabajo final es en grupo o es individual? No, el trabajo, Rocío, pero es individual. Bien. Y, a ver, Luisina, ahora sí, les había confundido la voz. Mayra. Yo quería preguntarle sobre la MCD, pero versión para profesionales. Después sí la di. Si la Sí, recomiendo, ¿no? yo no sé, mira, tengo mis serias dudas. Bien, yo preferiría que lo cambiaran por algún libro. Bien, gracias. Bien. Tengo mis dudas porque he visto algunos temas y me quedaron dudas, entonces ese es el motivo. Bien, tendría que ponerme a revisar y ustedes me dicen la quiero usar para tal cosa y releer y todo, bueno. Pero tengo mis dudas. Bueno, ya que hemos hablado de cómo hacer el trabajo, vamos a ver algún artículo científico cualquiera porque quiero elegir un tema. A ver, por ejemplo, anemias hemolíticas y voy a escribir cielo. Voy a elegir cualquier artículo
y les quiero mostrar algo. Dentro de los artículos científicos existen diferentes tipos. Y uno de ellos son las revisiones bibliográficas. Yo creo que para hacer un trabajo, una revisión bibliográfica para ustedes está bien. Porque también hay otros tipos de artículos, por ejemplo, las cartas al editor o algo así, que son las opiniones de una persona. Y eso también no tiene el mismo valor como que fuera una monografía, una revisión bibliográfica. Emi. Sí, disculpe. Con respecto a lo que es las referencias bibliográficas, ¿se tienen que anexar a ella un link para directamente acceder? Y depende. A veces, depende del estilo que estés utilizando, y te puede pedir, o el programa que estés utilizando te puede pedir el enlace. Si no, se puede indicar que fue consultado en línea en tal parte. ¿Bien? Bien, gracias. Miren, vamos a leer acá. Les voy a leer un párrafo. El diagnóstico de anemias hemolíticas, ¿cuál sería el título de este? Autoinmunes, ¿está bien? Se basa en dos aspectos fundamentales: la demostración de la existencia de autoanticuerpos y la presencia de un patrón hemolítico, o sea, anemia, reticulocitosis, policromatofilia, hiperbilirrubinemia indirecta, aumento de LDH, haptoglobina disminuida y hemoglobinuria. Perfecto. ¿Qué significa esto que viene al final y que yo he marcado con azul? ¿Qué es lo que sería esto? La referencia bibliográfica, lo que aparece abajo de... La cita bibliográfica. ¿Bien? Y al final, ahora yo les estoy hablando, esto es otro estilo, pero yo les voy a enseñar el estilo APA, y en APA se llamaría la cita. Y luego, al final del trabajo, viene todo esto que son las referencias bibliográficas. Entonces, nosotros vimos el artículo 6.7. Bueno, estos son los artículos 6.7 en los cuales se basa el trabajo. Existe la posibilidad en otros estilos de indicar, aparte de la fuente utilizada, la página utilizada. Entonces, la ventaja de que uno indique de dónde sacó la bibliografía, y acá uno indica la bibliografía de lo que uno, lo nuevo, lo que yo sé, lo que es mío, no lo dejo sin. Entonces, y esto lo voy al tema de los informes de tutorial. Constantemente estoy recibiendo preguntas iguales, ¿bien? Respuestas iguales, perdón. Yo digo, bueno, les pregunto a veces y me dicen, no, porque usamos la misma fuente. Bueno, a partir de este momento, ustedes, si van a indicar algo textual, el textual va entre comillas y se indica. Yo les voy a dar un artículo donde les enseñan cómo. Porque si no está indicada la fuente, esto simplemente es una copia. En todo caso, para los trabajos y para los informes, ustedes lo que deben hacer es redacción personal e integrar los contenidos. Si yo para resolver una pregunta he necesitado más de una página, fíjense que acá no se hace ningún problema. 27 y 29 para hacer esta información han incluido 2 bibliografías. Y lo indica. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento yo puedo tomar cualquier respuesta de los informes de tutoriales, la busco en Google y no debiera encontrar el exacto. Porque si no también, esto desde el punto de vista del aprendizaje, y hablo solamente de los informes, uno podría decir, mira, yo hago la pregunta 1, tú haces la pregunta 2, y listo. Pero 1, no aprenden, 2, quedan con dudas, y después nadie hace las correcciones, porque dice, esto porque lo tengo que corregir si yo no lo hice. Además que si yo veo trabajos iguales, considero que son la copia de otro trabajo. Si yo recibo, si ustedes prestan un trabajo, por ejemplo, yo le hablo en general, bien como comentando, pero si una persona presta su trabajo y la otra persona al que recibió el trabajo lo presenta antes, ¿quién creen ustedes que voy a creer que es el que copió?
El que lo El entregó último. El que lo entregó el último, el que había hecho el trabajo original. Bien, entonces, para evitar todo esto, se debe realizar un procesamiento de los contenidos, tomar nota de las ideas en un cuaderno a medida que van leyendo y luego hacen su redacción y lo colocan e indican las bibliografías, las fuentes bibliográficas, las citas y todo. Ya vamos a hablar de ese vocabulario para evitar todo esto. Y los informes deben ser individuales porque es una forma de poder evaluar el conocimiento. A ver, si fuera por mí, ustedes dicen, bueno, si todos me dicen vamos a hacer el mismo informe, yo leo y corrijo un solo informe. Si fuera por comodidad, miren qué sueño sería, pero no. A pesar de eso, me doy el trabajo de leer 50 informes a la semana, por ejemplo. O sea, no es por comodidad mía. Esto es porque se debe indicar, primero, las redacciones, los trabajos deben ser con redacción personal, nuestros informes, y se debe indicar el origen de la bibliografía. Porque si no los indican, también suena como que ustedes se están apropiando de lo que dicen otros. Bueno, vamos a... yo les hablo en general, les pongo como ejemplo, les digo informes iguales y cosas, no significa que suceda, pero es para que ustedes se vayan poniendo en distintos lugares y puedan responder la pregunta de por qué me está hablando de que tengo que indicar la bibliografía cuando me va a tomar tiempo. Bien, ese es el motivo. Ahora, fíjense también, tengo muy pocos conectados y no estoy completando el total del número de alumnos. Así que, ¿qué significa? Que todos estos temas van a seguir apareciendo probablemente estos errores en otros informes. Por eso la importancia de asistir a clases. Les voy a compartir una pestaña de una página de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo título es Cómo hacer citas y referencias en el formato APA. El formato APA es una forma de poder indicar la bibliografía. Lena. Maca, hola. Hola, dime. Pregunta, ¿qué tan confiables son las páginas de clínicas como la Clínica Universidad de Navarra para hacer informes? Yo preferiría usar libros porque muchas veces vienen súper reducidos los textos para que lo entienda la persona que no es del área de la salud. Por ejemplo, te quieres hacer un hemograma y a lo mejor te explican. Al menos que tengan ellos una parte científica y que venga escrito para médicos, por ejemplo, o para personal del área de la salud. Porque si no, el problema es que viene tan reducido, tan claro para que entiendan todos, que se vuelve insuficiente para ustedes. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros queremos hacer un trabajo, necesitamos usar estilos para poder indicar la bibliografía, los textos que yo estoy utilizando. Yo les he contado que yo no tengo en la computadora Word. Lo que yo uso es una versión en línea. Por lo tanto, no tengo todas las ventajas del que tiene el programa descargado con la licencia y con todo en la compu. Entonces, y no me dejan agregar las citas y las referencias bibliográficas en forma práctica. Es por eso que trabajo yo con Google Documentos. Les voy a compartir una pestaña y les voy a contar lo siguiente. APA no es el estilo más indicado para trabajar en ciencias de la salud, pero a ustedes les puede servir como una forma de aprender a indicar la bibliografía. Después, si tienen en Word descargado y pueden usar otro estilo, investigan cuál es el más aconsejado para medicina y utilizan ese estilo. Pero si yo a todos les empiezo a pedir que trabajen con otros estilos, que no los tienen probablemente, les voy a complicar sin motivo su existencia. Cuando yo quiero trabajar e indicar la bibliografía, voy a ir, y ahora estoy en Google Documentos y les expliqué el por qué no voy a Word. Voy a ir a ver dónde es a formato, a ver si es verdad, o herramientas, no me acuerdo en este momento, estaba bien yo al principio, herramientas. Y voy a la parte que dice citas.
hago clic y acá se abren todos los estilos para colocar la bibliografía. Y tengo 3 estilos: MLA, APA y Chicago Author Fetch. Como APA es el que más probablemente van a encontrar a la mano, es por eso que yo les pido que los que no pueden usar otro estilo utilicen APA. Después, cuando les pidan trabajos de investigación, en la facultad les tienen que decir con qué estilo quieren que indiquen la bibliografía. Entonces, yo elijo acá APA y puedo agregar la fuente de la cita, es decir, por ejemplo, el libro. Acá tiene un pequeño detalle que dice cómo accedí al libro: imprimir, sitio web, base de datos en línea. Yo tengo el libro físico, entonces acá eligen cualquier opción para que les abra las preguntitas. Y tienen que ir simplemente completando todo lo que les pide. Por ejemplo, el autor, el año, sus datos personales, el primer nombre, el segundo nombre de quien escribió ese libro, el título, el editor, el año de publicación, etc. DOI es un código que aparece dentro de los datos del libro, y etc. Si ustedes hubieran puesto que acceden por un sitio web, y acá viene la pregunta que nos hacía Emiliano, al final, acá está la posibilidad de agregar el URL, que sería la dirección web. Bien. Bueno, una vez que ustedes tienen cargados sus libros, o todas sus fuentes, porque no solamente pueden ser libros, sección de un libro, sitio web, artículo de una revista, periódico, etc. Lo que tienen que hacer ustedes es, cada vez que incluyen un contenido, supongamos que este es mi contenido, al final, usando el estilo como le indica Google Documentos, yo voy a indicar, voy a ir, lo que pasa es que acá no tengo bibliografías guardadas, pero si yo tuviera bibliografías por acá, me ofrecería la lista. Yo elijo una y voy a la parte de insertar fuente de la cita. Y cuando se inserte, se va a colocar de la siguiente forma. Voy a tener un apellido, por ejemplo, Blanco, voy a tener un año, por ejemplo, 2016, y después les va a pedir indicar la página 231, y listo. Y de esta forma, ustedes van a indicar que en su trabajo ha sido realizado esta respuesta, estos contenidos vienen de este origen. Ahora, al final del trabajo, ustedes van a ir a otra parte que va a ser insertar dentro de acá, donde dice citas, va a ser insertar las referencias. Ustedes ponen insertar, probablemente a veces aparecen referencias en inglés o con otros títulos, ustedes simplemente lo cambian y le ponen referencias, que es como lo utiliza APA, y automáticamente se va a cargar toda la información que ustedes han utilizado en su trabajo, sin tener que darse todo el trabajo que correspondería a anotar a mano cada uno de los textos que ustedes eligen. Bueno, esto sería la versión rápida. Esto ustedes probablemente lo han manejado en tutoriales, o sus tutores les han explicado cómo indicar las fuentes bibliográficas en sus trabajos. Por lo tanto, ahora me cambio de tema y me voy a ir a este artículo que les había pasado. Entonces, dice, una cita, hablando de citas bibliográficas, es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Textual quiere decir que lo saqué puntos y comas, y parafraseada es que ustedes lo explican con sus palabras. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Por ejemplo, ahí viene el autor, el año, la página, etc. Acá viene el resto viene de reglas y todo, pero indica por qué nosotros debemos citar, indicar, sacar ideas de distintos lugares e indicarlo. Permiten ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea. Es diferente de decir, bueno, yo pienso que esto es diferente porque a mí se me ocurre. O decir, mira,
Tales autores opinan que frente a este problema pasa lo siguiente. Eso es diferente. Las citas, o sea, buscar información de otras partes e indicarla nos permiten argumentar, iniciar una discusión, dar una definición, etc. Esto después ustedes lo van a leer con calma, así que no hay problema. ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen o cualquier información que no sea de conocimiento público, hecho para lo que no es necesario citar la fuente, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. ¿Qué tipos de citas tenemos? Cita textual o directa. O sea, acá tenemos un ejemplo de una cita textual o directa. Paréntesis. Entonces lo que hacen es colocar, no entre paréntesis, entre comillas. Colocan el texto tal cual. Bien. Luego, ustedes después esto lo van viendo, o de cualquier parte donde se explique el tema de las citas. Existen citas que no son textuales. Dicen que esto es un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Entonces ustedes acá van a empezar a trabajar y vayan leyendo y van a ir viendo. Y explican las diferentes situaciones que se pueden tener. Ahora, la referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. ¿Me pueden dar algún ejemplo de información que debiera figurar en las referencias bibliográficas? El año. Bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Otra idea más? Bien, Brenda, muy bien. El autor, ¿algo más? La página, muy bien. Muy bien, porque fíjense que pues, supongamos que trabajan con un libro de 5.000 páginas. Entonces ya está bien, me dijeron, trabajaron con este libro, me dicen el año, me dicen todo. Muy bien, Jazmín, la editorial. Todo lo que me permita identificar el libro, pero si no indicamos la página, nos vamos a encontrar que si fuera súper importante confirmar esa información, tendríamos que revisar las 5.000 páginas. ¿Bien? Muy bien, me han entendido perfectamente. Ahora, acá viene el resto del artículo, lo que hace son reglas para poder indicar las bibliografías, las referencias bibliográficas, y esto depende del tipo de texto. Entonces, por ejemplo, acá habla de, creo que son estos los libros, a ver, claro, acá en libros. Entonces, en el texto, por ejemplo, este es un tipo de cita. Lewell y Clark, en 1965, consideran que la historia natural de la enfermedad o génesis tiene dos periodos. Eso nosotros lo estudiamos en el taller. Y esto está en la página 149. Esta es la cita. Esto tiene que ir en el trabajo, en la redacción. Y la referencia, que es lo que iría al final, tiene el nombre de los autores, el año, el título y el resto de la información. Ahora, Maca, ¿sí, Juli? yo no entiendo una cosa. Cuando hagamos el informe, que pongamos, no sé, si hablamos del glóbulo rojo, por ejemplo, empezamos a hablar, a escribir todo, y ponele, si saqué que el glóbulo, cómo está conformado el glóbulo rojo por la membrana y todo eso, tengo que agarrar y poner la cita cuando termina el punto, la cita cortita esa. Sí, pero ¿sabes qué? Porque al final, fíjate que existen diferentes formas de poder hacerla. Mira, acá, por ejemplo, comenzaron nombrando a los autores primero y al final pusieron la página y entre medio el texto. Así que eso depende del estilo que tú estés utilizando. Claro, pero te quería preguntar si es sí o sí necesario que en el texto esté la bibliografía o si la podemos poner toda directamente abajo. Al final, en las referencias. Claro. Claro, pero ¿qué es lo que pasaría en ese caso? Que tú usaste, por ejemplo, hiciste un trabajo de 500 libros. Entonces, supongamos que fuera este párrafo que está acá al frente, ¿bien? Y yo digo, bueno, pero acá este contenido me queda la duda, ¿esto estará bien o no? ¿De dónde la sacó? ¿O me gustaría leer más? Yo tendría que tomar
todos los 500 libros y revisar en qué parte está esa información. Entonces, cuando tú haces la cita, que es obtener esta información del libro, y la indicas, y al final de este párrafo me estás diciendo exactamente qué texto ocupaste de dónde, de manera de que si yo quiero confirmar, voy específicamente. Porque claro, ustedes habitualmente pueden hacer un trabajo de investigación y al final colocan todo. Pero en el momento que uno está corrigiendo y quiere revisar si, por ejemplo, hay un error y si es de ustedes o es del texto, no lo voy a poder hacer, porque no voy a poder acceder a toda esa bibliografía. ¿Bien? Bien, Maca. Ahora recuerden que esto que yo les estoy dando en este momento es una visión general. Quedan ustedes investigar, elegir un estilo, el que ustedes quieran. Yo no les obligo a que sea APA, simplemente lo que les digo, y les digo que no es lo más aconsejado para medicina, pero es lo que está en Google Documentos y es lo que van a tener seguro el acceso todos, porque si les pido un estilo en especial, ¿y de dónde lo van a sacar? Porque si ustedes me pidieran hacer algo diferente a APA, que no sea lo que tiene Google de referencias ahí, yo no podría hacerlo. Tendría que ir cargando la información uno a uno de páginas que te van haciendo la bibliografía. Pero eso es un trabajo que considero que no vale la pena tanto. Y acá lo tienen listo, ¿bien? Bueno, esto es algo que les quería contar. Las definiciones de cita. Recuerden que acá yo tengo la cita que está representada acá por fecha y año, pero va incluido el contenido que lleva. Y ya han visto por qué es importante reforzar sus trabajos con la información. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy día? ¿Qué es lo que vamos a completar? Les voy a leer primero. Les voy a contar. En el campus, en el bloque 3, está cargado desde que comencé el taller, este artículo, Promoción y Protección de la Salud, que es un resumen que a mí me pasaron cuando me pidieron que hiciera el módulo. Esto está en el campus bloque 3, donde estaba detalles sobre el módulo. Lo van a ver, está como todo mezclado, no tuvo un lugar específico, pero donde está el programa y todo, está esto. ¿Por qué? Porque les voy a pedir tareas en esta ocasión y van a tener que usar para trabajar este contenido de esas páginas. ¿Cuáles son las tareas? No se preocupen, no se desesperen, porque está todo ya en el campus. Al menos que tenga alguna corrección, siempre me gusta revisar con ustedes. Dice, taller, prevención y promoción. Las actividades a realizar en esta oportunidad serán: parte 1, usar el material complementario entregado que figura en el campus, y si requieren información adicional, deben indicar el origen. En fuentes confiables van a tener que investigar qué es un factor de riesgo y qué es un marcador de riesgo y dar ejemplos. Unos dos, acá no le indiqué el número de ejemplos, unos 2 ejemplos de cada uno está. Indicar el origen de la información siguiendo las instrucciones dadas. Lo que estuvimos hablando. Julieta. Maca, ¿es en el grupo que empezamos a principio Exacto. de año o individual? No, los mismos grupos que empezaron al principio. Bien, dale, buenísimo. Para no hacerles lío, porque si les pido que se reorganicen ahora no tiene sentido. El siguiente trabajo dice, hacer un esquema sobre el tema protección de la salud de los trabajadores, que también figura en ese material que les mostré. Ahí está todo. El riesgo ocupacional no está ahí, solo tienen que investigar. Indican de dónde lo sacaron y además me tienen que dar ejemplos. Dice dar ejemplo, bien, pongan 2 ejemplos, no sé por qué se me marcó la E, pero quería marcar 2. Hacer un esquema usando el material de apoyo sobre qué determina la salud de los trabajadores, qué es la cobertura sanitaria universal, cómo se puede mejorar la salud de los trabajadores, definir ecología y si puede el medio ambiente influir sobre la salud de las personas, sí, no, y dar ejemplos. Y finalmente, y esto no está en el material, investigar el modelo de promoción de la salud de Nola Pender.
y hacer un esquema indicando los puntos más importantes. A ver, si hay tutoriales, hay grupos de trabajo, porque se han reducido la extensión de los grupos. Entonces, si tengo un grupo que tiene 9, o sea, que tiene 5 integrantes, es casi 2 preguntas por cada uno. Trabajan con el grupo que han estado trabajando todo este módulo. Claro, cada tutorial se ha dividido en 2 grupos, pero recuerden, estos son los trabajos que me entregaron en julio, que yo no he tenido tiempo de hacer todas las devoluciones. Es el mismo taller, los mismos integrantes con que están trabajando, que algunos incluso me pidieron unirse con el resto de sus grupos tutorial, que eran grupitos muy pequeños, y no hay problema. Entonces, sobre Maca, Guido. te hago una consulta. Ujú. Mi grupo, el anterior, se había desarmado completamente, creo, para el que realizamos en junio o julio. ¿Se fueron se retiraron del curso todos tus compañeros o se fueron a otros tutoriales? Por lo menos yo me fui a otro tutorial y creo que se han salido casi, de los 6 que éramos, salieron 4, creo. Lo que podríamos hacer, pero esto ya depende de ustedes, les podría pedir que trabajaran con los grupos de tutoriales en que actualmente están. Pero Hola, Maca. dependería Mira, yo estoy del en la- grupo. Hola, espera, repíteme por favor porque no se acopló el Yo sonido. estoy en una Cuéntame. situación similar, discúlpame, estoy en una situación similar porque todos los chicos que estaban en mi grupo han abandonado. De 5 o 6 que éramos, quedo yo nada más, entonces no sé cómo Jesús, haríamos. todas las preguntas para ti, ¿te parece? Todo solito. Seguro. No, entonces hagamos una cosa. ¿Les parece si se reúnen con el grupo de tutorial en que ahora están? Y es un trabajo por cada grupo de tutorial, ¿puede ser así? Sí, Maca, mejor. ¿Les Me parece parece así? genial. Para que no digan que yo no los escucho, yo siempre les pido la opinión. Ustedes son súper valiosos, ojalá que siempre lo tengan presente, ¿bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar de nuevo porque el otro trabajo yo tengo anotado quiénes participaron, quiénes no, entonces eso ya estaría, yo termino de corregir y le voy a hacer devolución, me voy a fijar que la persona que le haga la devolución esté en el curso, ¿bien? Y para estos trabajos en adelante, el de ahora, trabajen con el grupo de tutorial en que actualmente están, ¿bien? ¿Cómo son? Yo no creo, a ver, hagamos así como un cálculo. ¿Alguno de ustedes tiene más de 10 compañeros en su tutorial? ¿Compañeros o compañeras? Maca, creo que nosotros, pero porque, ¿qué pasó Pero, cuando dividimos los días de tutorial, se acuerda? Porque yo tenía ¿sí? un grupo que íbamos todos los martes, después yo me cambié el jueves. Entonces ahí se juntaron un montón de chicos, así que ahí le digo Claro, cuántos somos. pero actualmente yo creo que nosotros tenemos, pueden ser 13, 11 y 12, algo así. Ah, claro, tienes razón, Brenda. Somos Sí, ese 16. grupo está en 16. Claro, somos 16. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Dejemos el grupo de, a ver, 10. Los tutoriales que sean más de 10 integrantes, 10 inclusive, se van a dividir en 2 grupos. Por ejemplo, yo tengo un tutorial de 16, se va a dividir en un grupo de 8 y un grupo de 8. Porque yo sé que mi caso es ese. No sé si alguien más tiene más grupos que tenga más de 10 integrantes en su tutorial. Maca, yo creo que en el mío hay 11 o Bien. 12, algo así. Bien, si son 11 o 12, pueden trabajar todos juntos. Lo que pasa es que el de 16 es mucho. ¿Bien? Hagamos eso. O si quieren, lo que pueden hacer, me dicen, acá somos tantos, trabajamos juntos o nos separamos. También puede ser eso. ¿Bien les parece? Los dejo a su criterio. Porque acá tengo como 15, 20 preguntas, así que van a tener entretención grupos grandes, no hay problema. Lo que pasa es que el grupo de 16 se vuelve más difícil de poder manejar en
en el poder controlar quién trabaja y quién no trabaja, la parte de la dinámica interna de cada grupo. Bueno, quedamos con eso. Si alguno tiene más de 10 integrantes, me va a preguntar si pueden trabajar todos juntos. Y a los que tienen 16, que yo les conté, ya sí les pido que trabajen por separado. ¿Bien? Listo. Jesús, ahí sí. Sí, sí, me parece perfecto. Y justo creo que en nuestro grupo de tutoriales somos 9 integrantes. Perfecto. Entonces Lo quedarían estaba viendo re justo bien. ahora. Bien, muy bien. Esos datos se los pregunto porque esos datos los manejan ustedes. Ahora, vamos a continuar con la siguiente parte. Bueno, esto me lo van a entregar hasta el domingo. Bien, hasta mañana. ¿Por qué? Porque esta semana ya vamos a comenzar con tutoriales y todo, y quiero que ustedes ya vayan aclarando esto. Si son un grupo de 9, por ejemplo, es una pregunta por cada uno. Divídanse los temas, organicen. O sea, yo no participo en la dinámica de cada grupo trabaja. Lo que sí les voy a dar un consejo. Supongamos que este es un grupo de 9 y a cada integrante le toca un tema, por ejemplo. O primero les digo que tengan uno o dos encargados de revisar el trabajo final. Y luego, si alguien no presentó su trabajo, no hay ningún problema, no discutan, me dicen, pregunta 2, estaba a cargo de tal persona, no lo entregó. Y después esa persona me va a entregar su tema, o a lo mejor si no trabaja, yo le voy a dar que haga el trabajo solo, o sola, no sé. ¿Bien? ¿Les parece así? Para que no estén discutiendo por hiciste o no hiciste tu parte. Entonces digan, si el trabajo se tiene que entregar hasta mañana a las 11 de la noche, ustedes digan, a las 10:30, si no está todo, se envía y queda pendiente, me dice, tal parte quedó pendiente de tal persona y después me entregará su parte. ¿Les parece? Sí, Maca. Sí, doctora. Maca, una Bien, pregunta. todo esto lo vamos a revisar mañana. ¿Sí? Esto está en el campus, ¿no? Y lo acabo, o sea, no lo cargué ahora, lo puse en la mañana. Está donde dice bloque 3. Lo último está estas bien. actividades. Y Listo. la parte del material complementario, eso que les mostré antes, está también ahí, pero más arriba. Porque es más antiguo. Sobre el segundo caso, que el segundo caso me gustaría que ustedes discutieran estos temas, les voy a presentar el siguiente caso. Dice, Sara está embarazada y hace unas semanas ha sido diagnosticada con diabetes gestacional. Su médico cuenta que le informó sobre la diabetes gestacional, pero que Sara no ha seguido sus recomendaciones. Sara no ve el problema, ya que considera que no es motivo de preocupación. Para esta parte, siempre indicar el origen de la información utilizada. ¿Por qué? Porque acá ya no está en ese artículo que les digo, o sea, acá tienen que empezar a leer. Y esto en el fondo es una práctica para que empecemos a ver, para que empiecen a repasar módulo 2, y el siguiente objetivo es, bueno, ver los contenidos del taller, y otro objetivo, que yo pueda detectar si existen dificultades o algo para hacer el trabajo final. ¿Qué es la diabetes gestacional? Indicar factores de riesgo. Acá hay dos preguntas, concepto, y ahora, no me digan, por ejemplo, qué es diabetes gestacional, es cuándo, o se caracteriza por. No, hágame una definición, que yo lo pueda entender qué es lo que es. Indiquen 3 causas que puedan relacionarse con que Sara no siga las instrucciones de su médico. Por ejemplo, el médico habla en inglés y Sara habla español y no lo entiende. Solución, tenga el que el médico hable español, por ejemplo. Acá es lo mismo. No les digo, pero no va a hacerles la tarea. Entonces, un problema, una solución. Van a hacer un listado de los contenidos que debieran considerar hacer un listado de contenidos que debiera considerar para hacer un resumen sobre diabetes gestacional. Por ejemplo, bueno, yo les digo, bien, van a tratar el tema de diabetes gestacional, y ¿qué creen ustedes que deban considerar? Yo pienso que tienen que considerar primero la definición, luego la fisiopatología, cómo se produce, los factores de riesgo, cómo lo diagnostico, etc. Luego, sobre esto, por eso le digo que para esta pregunta, van a tener que integrar en grupo, porque por separado no. Entonces yo les aconsejaría que esto lo hicieran
conversando con un Meet y así todos, alguien va llevando las notas. Van a buscar 3 artículos que les resulten interesantes al grupo sobre diabetes gestacional. Acá me faltó escribir, pero que estén relacionados con la pregunta 14. Dice, pueden usar Cielo, PubMed, Google Académico, Elsevier, por ejemplo, ¿bien? No blogs, no diarios, no Mayo Clinic, etc. Van a usar esos 3 artículos para desarrollar un punto de los presentados en la actividad 12. Por ejemplo, yo quiero tratar sobre los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. Entonces van a buscar 3 artículos relacionados con esto. Van a hacer, cuando dice desarrollar un punto, o sea, es hacer un texto, indicando las fuentes bibliográficas, indicando las citas y las referencias, según instrucciones, las que ya les di. La extensión máxima es media carilla, y no usar información textual, usar redacción personal, que yo tome su trabajo y no lo encuentre en internet, ni lo encuentre en otros trabajos. Porque si ustedes hacen copia textual, el tal cual, el idéntico va en muchas partes. Ya hicieron esta redacción y van luego a hacer un resumen de esta actividad en palabras breves, simples, sencillas, para explicar de esta forma a Sara. Por ejemplo, si le quieren hablar a Sara de cuáles son los factores de riesgo para tal cosa, lo que ustedes tienen que traducir la palabra factor de riesgo a elementos que sean más sencillos. Por ejemplo, si quieren hablar, a ver, voy a dar un ejemplo, y uno diga, bueno, para el eritrocito, para que ingrese glucosa, lo hace de tal forma, y bla, bla, bla. Y usted, a lo mejor la persona no sabe qué es un eritrocito, no sabe qué es la glucosa, no sabe... yo les aconsejaría que no me cambien, tengan cuidado con el uso cuando dicen glucosa y azúcar, porque ustedes saben que es diferente. Bien, ahí sí que me gusta hablar, bueno, ahí ustedes vean cómo lo van a explicar claro, pero sin decir cosas que no sean correctas. La pregunta 16. ¿La diabetes gestacional puede tener consecuencias sobre la madre y el feto recién nacido? ¿Justificar? Y luego, sí, y para la madre son estas, para el feto o para el recién nacido son estas otras. También justifican con bibliografía. Indicar, la pregunta 17, las medidas de prevención primaria y secundaria, ¿para quién? ¿Para quién tienen que ser esas medidas de prevención? ¿Cuál es el tema que hemos estado analizando? Bien, Joana, muy bien. Diabetes gestacional. Para entregar esta otra parte, tienen hasta el próximo sábado. Para entregar la parte del cuestionario, tienen hasta mañana. ¿Por qué? Porque ahora yo ya estoy terminando y bueno, hemos estado hablando otras cosas de otros temas, que yo descuento todo eso y por lo menos ustedes tienen 1 hora para que se organicen y para que empiecen a trabajar. Por lo tanto, como son grupos grandes, ustedes esto lo van a tener en un ratito. ¿Les parece? Maca, Sí, Maca. una consulta, Maca. Vio que nosotros teníamos un grupo antes hecho con otros chicos cuando empezamos el taller. Y vio que usted nos hizo hacer un índice y ahí ir sumando los trabajos de cada semana. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo hacemos ahora que tenemos un grupo nuevo? Porque Empiezan ahora de un nuevo. montón. De vuelta, listo. Empiezan de nuevo, hacen el índice con los temas que tienen ahora, con los integrantes y empieza todo de nuevo. En el fondo, no hemos terminado el otro trabajo, ¿bien? Yo los otros años los he hecho el trabajo que continúa. Pero ¿qué es lo que me pasa? Me encuentro con lo que me comenta, por ejemplo, Jesús o lo que me comenta Guido, que había mucho movimiento en sus grupos. Entonces, muchos se han cambiado, no siguen en el curso, entonces, por ejemplo, no me parecería justo que por llevar el trabajo adelante, Jesús trabajara solo. Bueno, para mí es más trabajo, porque yo tengo que empezar a revisar todo para ver que todos hayan hecho todo, pero por eso lo hago. Bien, primero Brenda y luego Anita.
¿y cómo hacemos entonces para unir esos trabajos? Porque yo estaba anteriormente con otro grupo y ahora estoy con este grupo. Lo que pasa es que el índice es solamente los temas que ustedes están presentando. Imagínense que el trabajo final, todo lo que han hecho ustedes con el taller se presentó en dos partes. La parte 1 es la parte anterior. Ustedes ahora empiezan nuevamente un trabajo nuevo. Imagínense como que comenzamos hoy día como que es el primer día. ¿Bien? Y Anita. Maca, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte, nosotros todavía tenemos el grupo en el que estábamos, en el que hicimos primeramente los primeros trabajos de tutoriales. Quería saber si podemos seguir con ese mismo grupo. Pueden seguir con el mismo grupo. Los que estén bien con su grupo y sigan teniendo contacto con el grupo que se han mantenido, pueden seguir con su grupo original. Los grupos que se hayan rearmado y se pueden incorporar a los tutoriales que están andando, a los grupos nuevos. ¿Bien? Ustedes lo dejo a su criterio, me pueden pedir ayuda, si realmente no se logran ubicar en el grupo, no hay problema, pero si andan bien con su grupo, siguen con su grupo. Bien, y otra cosita que te quería preguntar, ¿qué es lo que se entregaría mañana que no me quedó claro? Mañana se entrega esta primera parte. Bien, todo esto. Las correcciones, digamos, y eso. No, las correcciones no. No, las correcciones, bueno, ahora les he ido haciendo correcciones y las tienen bien. Lo que entregarían es esto, todo el desarrollo de la pregunta 1 a la 9. Esto que está marcado en azul, la parte 1. Bien, gracias. Bien, la parte 2 es la del casito. Eso lo van a entregar a ustedes hasta el sábado, porque en teoría yo el sábado debiera volver a tener clases con ustedes. ¿Bien? Maca, una pregunta, ¿a qué correo te lo enviamos el trabajo? Todo al correo de Gmail. Bien, pero lo tienes dos o no? Tengo dos, que es el otro, el de la facultad, pero ¿cuál es el problema de la facultad? Que me llegan, cada vez que hay clase me llega la confirmación. Entonces, se vuelve muy difícil de realizar. Bueno, te lo mandamos a entonces. Sí, todo hasta el de Gmail, macarenacc@gmail.com, que es donde siempre las respondo. Trato de no responderles del duda, porque lo veo muy poco por esto de las invitaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, Maca. Bien, ahora les dejo esta hora para que ustedes dividan temas, para que organicen, y si algún grupo quieren terminar la segunda parte, podrían también organizarse con la segunda parte. No es necesario que entreguen el sábado, la pueden entregar antes. Bueno, y la próxima semana, ¿cómo viene la mano? Quizás, no sé, tener clases el viernes a las 19, preguntar al doctor, y así. Exacto, si tienen todo listo, lo entregan todo mañana, ¿no? Y sería lo ideal. Podríamos terminar esta clase el viernes, a las 19 terminamos con el tema, y ya el sábado empezamos, y el sábado ya empezamos con el tema de los repasos, para no ir perdiendo tiempo, porque ya estamos en noviembre, no tenemos tantas semanas. Diana, ahora yo les doy un tiempo para que ustedes se organicen, pero la fecha de la primera parte es hasta mañana a las 11 de la noche. Y la fecha de la segunda parte es esta mañana hasta el sábado 6 de noviembre. ¿Bien? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Porque estaba mirando la pantalla de la composición. Maca, una consulta. ¿Sí? Digamos, la primera parte no es una cuestión de, o sea, no hay que tener tanto cuidado con las fuentes en el sentido de que no es algo médico. ¿Qué recomiendas con las plantas? Aparte de eso, tiene la primera parte está casi toda en ese manual que les pasé, en ese resumen. Ok, listo, gracias. ¿Bien? Y tú me preguntaste que te interrumpí, me dijiste que me recomendarías, Clara. No, en realidad, claro, esa es la pregunta, que cómo nos manejábamos con las fuentes por el tema de que no es algo médico, sino que es algo más. Claro. Todos la gran mayoría está en ese manual,
y el resto, bueno, buscar ejemplos y cosas, o de los factores de riesgo, se pueden sacar de un libro de prevención, prevención, de repente de salud pública, por ahí pueden encontrar, o un libro de clínica médica. Ahí van bien. No les puedo pasar esas preguntas por mail, porque estas preguntas las cargué en el campus ahora, están ya en el campus. ¿Sí, María? ¿Dónde está el manual que comentas? Todo está en el bloque 3, en el campus, donde dice bloque 3, donde dice taller, mi taller, y dice material y todo. Hay una sola carpeta que dejó el licenciado Molina, y ahí está el material. Lo revisa ahora, por favor, para que cualquier cosita me avise. Bien. Muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Otra duda? Bueno, ya sabes, si no realizar y entregar todo antes, mejor. Lucina, Disculpe, ¿cuándo era el trabajo final de su taller? Eso no me acuerdo. El que teníamos que hacer. es que no hemos hecho trabajo final, sí, hemos hecho preguntas. Claro, pero usted no toma o yo estoy mal, me parece, un final del taller. No, para hacer un trabajo final de entrega. Bueno, ese es para cuándo. Ya lo estamos haciendo. Pensé que era otro. No, voy a ver si, según cómo haya trabajado la semana, voy a ver si les incluyo o no les incluyo algo para el viernes. Voy a tener una clase, pero solamente tengo estos trabajos con quienes no hay problemas más. Lo trabajamos así. Listo. Yo más o menos como Rafael dijo algo individual, que hacer otra cosa. No sé qué puedo, lo que yo puedo haber hecho individual es si alguien no presenta su trabajo. No trabaja, puede haber sido ese. Bien. Gracias. Vale, Disculpa, ese dije que era no era. Sí, ya me acordé. Y Lucina, gracias, Brenda, y gracias, Vale. Y yo les hablaba al principio del trabajo final, no es de taller mío, sino que les hablaba del trabajo final que era Dr. Peláez. Bueno, Eso les decía, que había que hacer un video y una integración con todos los usuarios. Al final los contenidos, lo que yo les he dicho es lo mismo, simplemente que ya pronto le vamos a dar temas y yo ya no voy a tener tiempo para explicarles esto que voy. Claro, que es el video, no sabía de qué decía. No, Leo es el cosa que el trabajo antes de rendir el examen final tiene como una actividad y esa es hacer un trabajo integrador de todos los demás cursos y el año pasado les piden un video. Entonces, para ver esa parte, yo dije que hoy día, como el año pasado, y bueno, unos días más le vamos a ver si este año. Bien. Gracias. De nada, mientras ustedes me aclararon que la Valentina me aclararon lo que no había quedado claro. Y a ver, voy a mirar el chat, sé que me da una mientras tanto me lo cuéntame. Otra pregunta. El material que no sé, o sea, por lo menos no lo encuentro en el bloque 3. O sea, está la trabajo que no hemos hablado, pero lo de Está más arriba, donde dice mi taller es transición, donde dice hablar del taller. Ok, gracias. Pero avísame si no puedes poner revisar. Bien, ahora voy a conectar la compu, me la ponen en el campo y ahí digo, mira, para participar cada uno donde arriba. Mientras tanto, dice, hacemos un poquito, dice, Margarita, el trabajo del doctor será presencial. Ese trabajo, el año pasado, lo que hacer es enviar por correo y cargar el cambio. Venga. Yo doy brevemente de complementario, pero será ese, el que va a jugar otra vez. No sé si es el mismo. Sí, genial. Lo que pasa es que son todos los lugares, entonces le quería al azar. María, ¿lo encontraste? ¿Dónde estás? A mí no me dejan. Perdón, que por favor, oriéntenos. Está en el bloque 3, en la parte que justamente antes teníamos, que era el taller de lengua. Al final, casi al final, digamos, donde todas las cosas de colores.
por ahí. Ya, porque me dejaron como comida esos dos talleres. Y con leche china, cosas muy buenas, todos los talleres. ¿Está al final? Sí, que dice bibliografía. Bien, vale, nadie cómo se configura aquí. En todo caso, cualquier cosa pueden preguntar. Y este trabajo lo hacemos ya la semana empezamos a trabajar con los repasos. Bien. Bueno, que tengan muy buen día, les doy un abrazo, cualquier cosa nos pueden escribir. Y terminamos, al menos ustedes tengan alguna consulta. Gracias, Maca. De nada. Chao, Maca. Chao, mamá.